Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy hemos llegado a nuestro sexto y último video de esta serie, Los Milagros de Jesús. Hemos venido aprendiendo acerca de estos eventos, estos sucesos que nuestro Señor Jesús realizó durante el tiempo que estuvo acá en la tierra, ¿verdad? Dios con nosotros. Y vemos cómo el Señor se glorificó, manifestó su poder. En el último video pudimos ver ese tremendo milagro de la resurrección de Lázaro. Y yo estaba pensando mucho con qué milagro terminar esta serie, porque como le dije en el anterior video, redondeamos esta serie con 6 videos, porque hay que seguir generando, ¿verdad?, otro tipo de contenidos para el canal. Pero hay muchos milagros, bastantes milagros registrados de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. De hecho, el apóstol Juan, cuando termina su evangelio, Juan dice: si tuviese que escribir en detalle cada una de las señales que nuestro Señor Jesucristo realizó, Juan dice, no habría libro que pudiese contener realmente todo lo que Cristo hizo durante el tiempo que estuvo en esta tierra. Así que para este último video elegí un milagro que el Señor realizó, que me gustó mucho porque tiene una enseñanza muy fundamental. Y con esto, vamos a terminar de una vez esta serie. Y es el milagro de los 10 leprosos. Los 10 leprosos. Ese milagro lo encontramos en Lucas capítulo 17, el versículo 11 hasta el versículo 19. Permítame leer el milagro o el suceso, y luego, como hemos hecho en cada uno de los videos, vamos a ir sacando la enseñanza espiritual que ese milagro o ese evento tiene para nosotros en el día de hoy. Lucas 17, 11 en adelante dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La palabra más importante y que va a tener connotación dentro de unos minutos: vete, tu fe te ha salvado. Acá estamos viendo algo bastante interesante acerca de este milagro de Jesús, y era que Jesús iba rumbo a Jerusalén. Pero para ir rumbo a Jerusalén, Jesús tiene que pasar en lo que podemos llamar la famosa Triángulo de las Bermudas, ¿verdad?, de la época, en el contexto cultural. Tiene que pasar en tierras que estaba allí entre los samaritanos y los de Galilea y los judíos, porque usted sabe que samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Era una guerra civil, era una enemistad que ya perduraba por muchos años. Entonces, mientras Jesús iba pasando por ese lugar, salen a su encuentro, la Biblia dice 10 leprosos. Salen a su encuentro 10 leprosos, los cuales, así como pudimos ver en los videos anteriores, empiezan a dar unos gritos muy particulares. Fíjense que en este caso los 10 leprosos le gritaban: Jesús, Rabí. ¿Ves? Jesús, maestro. La palabra maestro sería rabí en el hebreo, ¿verdad? Jesús, Rabí, ten misericordia de nosotros. Y acá, hasta el último video de esta serie, vemos que no ha sido alterado este elemento para recibir un milagro de Jesús: la humillación, la adoración,
el ruego, la súplica, cosa que el día de hoy seguimos reiterando que han ido desapareciendo dentro de la iglesia. El rogar al Señor, el suplicar al Señor, motivado también por estas campañas de milagros, por esas actividades en donde solo enfatizan hechos milagrosos, solo enfatizan hechos de sanidad, pero también vemos que no hay este tipo de actitudes. No hay este tipo de actitudes. Solamente escuchamos a la cuenta de 3. Cuando diga 3, tú vas a quedar sano. 1, 2, 3, dice sano. Si estabas en la silla de ruedas, intenta ahora caminar. Ese es el tipo de cosas que escuchamos el día de hoy. Pero la Biblia no habla de nada de eso. La Biblia dice que ahí si tienes mucha fe, cuenta hasta 3 y vas a recibir tu milagro. Nada de eso lo encontramos en la Biblia. Un vocabulario paralelo a la palabra de Dios es lo que hemos venido escuchando a través de los años. Y el objetivo de esta serie, hermano, es para colocarle esto bastante claro. Nosotros no tenemos poder para forzar un milagro. Ningún hombre tiene poder para forzar un milagro. Los milagros solo los hace Dios, y Dios los hace según su voluntad, según sus planes y sobre todo en su tiempo, en el tiempo que Él lo quiere hacer. Entonces, el condicionar el día de hoy hechos milagrosos y hechos de sanidad en el marco de una fecha específica, pues realmente no tiene fundamento bíblico esto, hermanos. Como que de pronto vemos el día de hoy, hermano, tenemos el 31 de enero, campaña de milagro y de sanidades. Hacer eso es totalmente antibíblico. ¿Sabe por qué es antibíblico? Porque ese pastor, ese evangelista, ese pseudoapóstol o ese pseudoprofeta no sabe realmente si Dios quiere hacer milagros ese día o si Dios va a hacer milagros ese día. Pero otra cosa que vamos a ver más adelante es que los milagros, hermanos, solo son verdaderos cuando glorifican a Dios, cuando glorifican a Cristo, cuando después del milagro la gloria se lo lleva a Cristo, la gloria se lo lleva a Dios, no un hombre. Así sea tu pastor, así sea mi pastor, así sea el líder espiritual que usted tenga, la gloria tiene que ser para Dios. Y fíjense qué interesante cuadro, porque el Señor en este momento se le presentan 10 personas. Quiero tratar de ponerlo en un contexto actual, con lo más o menos como vemos que se realizan, ¿no?, este tipo de eventos en donde supuestamente ofrecen milagros y sanidades. El Señor acá se le presenta un cuadro bastante interesante. El Señor tiene 10 leprosos. Bien tranquilamente el Señor podía colocarlos en fila e irlos sanando uno a uno y luego preguntarle, a ver, ¿cómo estabas? A ver, cuéntame, ¿qué tenías y qué tienes ahora? No sé, eso es lo que hacen hoy, ¿no? Usted puede observarlo. El día de hoy ese tipo de actividades pasan horas y horas en donde ponen a las personas supuestamente a hablar, supuestamente a explicar con detalles, supuestamente cómo ellos fueron sanados o cómo ellos recibieron el milagro. Lamentablemente o paradójicamente, la gran mayoría de estas personas que ponen a hablar, el 90%, siempre dice, sí, pastor, pero cuando usted oró por mí, sí, pastor, cuando usted me tocó, sí, pastor, cuando usted hizo la oración, sí, pastor, cuando usted decretó. Y ese de que usted y usted y usted y usted, simplemente lo que está dejando claro que este hombre lo que está buscando es engrandecerse a sí mismo. Ese hombre lo que está buscando es conseguir más rating, conseguir más popularidad para que su próxima campaña de sanidad y milagro tenga más personas, para que de pronto empresas, ¿verdad?, multinacionales vean que es un hombre muy famoso. ¡Wow! ¡Qué hombre tan famoso! Vamos a promocionarlo. Vamos a alquilarle el estadio para que él haga su campaña y aprovechamos para vender nuestro producto porque va a venir mucha gente.
Hermano, eso es lo que hacen hoy. Eso es lo que hacen hoy. Por eso es que mi objetivo o parte de mi objetivo con esta serie, Los Milagros de Jesús, es aconsejarle, hermano, usted no tiene necesidad de ir a ninguna de esas campañas. Ningún cristiano tiene ni obligación ni tampoco necesidad de ir a ninguno de esas campañas chauceras. ¿Por qué? Porque los milagros lo hace Jesús. Porque acá vemos a Jesús teniendo oportunidad para hacer un show similar como las que vemos el día de hoy. Jesús no lo hizo. Cuando le gritaron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros, Jesús nada más le dijo a ellos, seguramente hasta mientras iba caminando, Jesús le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. ¿Qué significa muéstrense al sacerdote? Vayan al templo, al templo, cumplan con lo establecido según la ley. Porque el Señor sabía que a su orden ya ellos iban a llegar sanos delante del sacerdote. Y el sacerdote sabe lo que iba a hacer. Le iba a hacer a cada uno de ellos la prueba para ver si habían sido curados de la lepra o no. Y obviamente todos iban a arrojar positivo de que habían estado sanos de la lepra. Y ellos iban a tener la oportunidad de entrar al templo y de ir a adorar los que quisieran entrar. Pero acá volvemos a explicar que no hay ningún milagro de Jesús de balde. No hay ningún milagro de Jesús que simplemente los hace porque sí, porque está fastidiado o porque Jesús quiere ser famoso. Hermanos, en la Biblia nunca vimos al Cristo de la gloria buscando fama. De hecho, en la mayoría de los milagros, le puedo decir que hasta en más de 70% de los milagros, siempre usted va a ver a Jesús luego de un milagro diciendo, no le digas a nadie, no se lo comentes a nadie, no lo divulgues a nadie. Cuando el Señor sacaba a los demonios del cuerpo de las personas, aún los demonios que le terminaban reconociendo que era el Cristo, el Señor los sacaba y rapidito los lanzaba al abismo y no les daba oportunidad ni siquiera de sacar a luz quien verdaderamente era el Señor. Así que no me venga a decir a mí, ni tampoco usted vaya a creer que este montón de show que nosotros vemos el día de hoy, y como dije en un anterior video, que si ha menguado mucho del 2020 para acá, para este tiempo, es porque, bueno, muchos de ellos ya han quedado expuestos, ¿no? El coronavirus ha dejado a muchos de ellos expuestos de que realmente no tienen ningún control sobre ningún milagro, no tienen ningún control, ningún poder sobre ninguna enfermedad, porque si no, pues bien lógico fuera, ¿no? Que ellos estuviesen librando a la humanidad del coronavirus. Pero la verdad es que ningún hombre tiene poder sobre los milagros. Ellos manipulan, o algunos manipulaban con esto. Pero fíjese, ahora, como lo he dicho también en varios videos y lo voy a decir hasta el final, la mayoría de ellos está usando tapaboca como usted y como yo. ¿Por qué? Porque son unos falsos, esa es la verdad. Pero Jesús no es falso, Jesús es verdadero. El poder sí está en Jesús. Usted quiere un milagro, clame a Jesús. Usted quiere un milagro, métase en oración, en ruego, en súplica. Pida humildemente, pida según la voluntad de Dios. Diga, Señor, si quieres. Como decía aquel leproso que también pudimos estudiar. Vayan y muéstrense a los sacerdotes, y se fueron. Pero mientras iban en el camino, el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Fíjense que mientras iban en el camino, ellos quedaron sanos, los 10 limpiecitos. Quedaron con, bueno, la piel les quedó como la piel de un bebecito, nuevecito. ¿Por qué? Porque el milagro lo había hecho el Creador. El Creador de todo había hecho ese milagro para ellos. Pero de pronto uno de ellos se percata. Uno de ellos se da cuenta, wow, ya, el milagro se hizo. El milagro se hizo, mi piel ahora está bien. ¿Y saben lo que hizo ese único? Regresó, aleluya. Regresó a Jesús. Regresó, como lo dice el versículo 15, glorificando a Dios a gran voz. Pero miren lo que viene el versículo 16. Se postró rostro en tierra a sus pies. Perdón. Nuevamente vemos el elemento de ¿qué? Adoración.
reconocimiento de Cristo como Señor. Fíjese, ese único, pero todavía hay 9 que también fueron sanados. Hay 9 que también fueron sanados. Ojo, nunca piense que los 9 no regresaron porque no fueron sanados. No, los otros 9 también fueron sanados. Pero ¿saben qué? Es algo que también pasa. Es algo que también pasa. Por eso es que yo quise elegir este milagro como el último milagro de esta serie. Porque esto sí pasa. He hablado mucho acerca de los manipuladores, ¿verdad? De esta gente que vende milagros, de esta gente que trafican con este tipo de cosas. Pero quiero terminar esta serie y principalmente este video hablando de los hermanos que sí reciben milagros. De los hermanos, perdón, de los hermanos que sí han venido recibiendo milagros. Quiero hablar a aquellos que sí Cristo les hizo un milagro. Quiero hablar a aquellos que en un momento, de pronto con sus hijos o con su hijo o su hija, en una terapia intensiva, no cansaba de orar. No cansaba de decirle, Señor, dar una oportunidad a mi hija, a mi hijo, y Señor, te voy a servir, Señor, te voy a buscar. Ah, bueno. La niña salió del coma. El niño salió del coma. Oh, el niño salió de la terapia intensiva, no murió. La niña salió, gloria a Dios, no murió. La esposa salió del coma. La esposa salió de la terapia intensiva, no murió. Oh, Dios hizo el milagro. Quedaron vivos tanto la bebé como la mamá en aquel día del parto. Oh, Dios hizo el milagro. Porque esos milagros hay, hermanos. Dios está haciendo milagros todos los días. Dios hace milagros cada segundo. Dios hace milagros cada minuto. Por eso es que yo jamás, siendo coherente con la Biblia, no acepto eso de que una fecha específica, un día específico. No hay eso. Bíblicamente eso no existe, porque Jesús decía, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. El Señor está obrando siempre. Este hombre, cuando recibió su milagro, este hombre, cuando fue curado de su lepra, regresó a Jesús, se postró a sus pies y lo adoró. Mi pregunta para ustedes, o la gran mayoría que me puede estar viendo y me está oyendo, los milagros que Jesús ha hecho en tu vida, que no dudo que sí tienes patentados muchos milagros de Jesús en tu vida, ¿han servido para que te acerques más a Jesús? ¿Han servido para que tu comunión con Jesús crezca mucho más? ¿Los milagros que Jesús ha hecho en tu vida te han hecho más cristiano? ¿O simplemente ahora crees que tienes una botella un genio en la botella, perdón, sería? ¿O ahora crees que tienes un genio en la botella que solamente lo tienes allí cuando tienes algún problema? Y cada vez que tienes un problema, frotas la botellita, sale el genio llamado Jesús y solo te dedicas a pedir, 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 pedir. Sí, porque los cristianos muchas veces caemos en ese vicio. La Biblia dice, sí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Claro que sí. No estamos negando que la Escritura lo dice. Pero si usted me dice que el único momento que usted entra en oración con el Señor, el único momento que usted entra en contacto con el Dios de la gloria, con Jesucristo, el único intercesor, el único redentor que tenemos, es solamente para pedir, 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 pedir y pedir. Yo creo que usted todavía no sabe lo que es comunión con Jesús. Todavía no sabe, no ha entendido lo que significa la comunión. Este hombre regresó y este hombre regresó a adorar, regresó a dar gracias, regresó a ponerse a la orden de Jesús. ¿Se ha puesto usted a la orden de Jesús por tantos beneficios que a través de los años ha recibido de Jesús? ¿O todavía es de aquellos que dice, ay, yo no estoy preparado, ay, yo no puedo, que vaya el otro? Yo apoyo desde casa.
Se ha visto gente que ahora quieren apoyar desde casa. Hay gente que quieren apoyar desde el Facebook. Sí, hermano, vayan usted al campo misionero. Yo desde el Facebook yo voy ayudando, hermano. Yo voy compartiendo la foto que ustedes mandan. No, nada que ver, hermana o hermano. Estamos distorsionando todo lo que realmente la palabra nos pide, nos dice. Este hombre fue a la orden de Jesús. Y yo creo, hermano, que la única respuesta, anótelo o preste mucha atención si quiere, la única respuesta que nosotros podemos dar a un verdadero milagro de Jesús, y la única manera que podemos responder nosotros a un verdadero milagro de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, es entregando nuestras vidas en las manos de Él siempre. Es la única respuesta. Cada milagro, Señor, soy más tuyo. Cada evento, Señor, soy más tuyo. Cada suceso, Señor, soy más tuyo. Y cada día ser más de Cristo. Y cada día ser más de Él. Y cada día depender más de Él. Y cada día confiar más en Él. Y cada día tener los ojos puestos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Este hombre fue sanado y este hombre regresó, hermano. Pudo haber ido primero a la familia. Fíjense todo lo que podemos deducir acá. Podemos hacer una buena cantidad de deducciones aquí. Este hombre pudo haber, viéndose sanado, pudo haber corrido primero a su familia. Oye, la familia, no, la familia es primero y todo aquello y no está mal. Es probable que los otros 9 se fueron, a lo mejor ni siquiera al templo llegaron. Es probable que los otros 9 se fueron corriendo a la familia. Y uno dirá, bueno, pastor, pero es la familia es muy importante. Pero bueno, este hombre no lo entendió así. Este hombre entendió que Dios tiene que tener el primer lugar. Este hombre entendió que Cristo, el que lo había dado todo por él, el que lo sanó. Este hombre entendía, yo tengo que regresar a darle gracias al que me sanó, al que me quitó esta vergüenza, al que me quitó este oprobio. Yo tengo que regresar, darle gracias y ponerme a la orden de Él. También lo vemos en el milagro del endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno, cuando se vio liberado, se puso a la orden de Jesús. Se puso a la orden. Dios, Señor, quiero ir contigo. Pero Jesús le dijo, no, para ti tengo otros planes. Pero qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es ponerse a la orden de Jesús. Qué lindo, hermanos. Espero que si algo le puede quedar de esta serie es entender eso. Póngase a la orden de Jesús. Póngase a la orden de Jesús. Deje de estar condicionando. Ay, si el Señor me da, yo hago. Si el Señor no. Ay, Señor, si tú me haces. Deje de estar condicionando su comunión con el Señor. Porque la comunión con el Señor no está condicionada a nada, porque ya el Señor hizo por nosotros lo que Él tenía que hacer. Ya nos dio a su Hijo. ¿Qué más necesitas? Ya nos dio la vida de su Hijo en redención por nuestros pecados. ¿Qué más necesitamos? No necesito un milagro de Jesús para seguir a Jesús. No lo necesito. Pero si Jesús me da un milagro, más le voy a seguir. Tan sencillo. Más me aferro a Él. Más sigo con Él hasta el final y hasta más allá de la eternidad. Pero Jesús reaccionó también. En el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Está viendo? El mismo Señor está certificando. El mismo Señor está certificando. Yo sané a 10. Ah, bueno. Así que queda bastante claro. No fue que los otros no volvieron porque no recibieron su milagro y se fueron decepcionados. No. Todo el mundo quedó sano ahí. Todo el mundo, porque fue Cristo. Los milagros de Cristo son completos. No como los que vemos el día de hoy, medio chucutos. No, ve a tu casa y Dios te va a ir sanando poco a poco. Porque ahí, frente a la televisión, no pudieron hacer nada. Jesús dice, no fueron 10 los que yo limpié. ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros 9? Y acá que quisiera hacer una comparación, ¿no? Y llevar esto como que al siglo XXI. Hoy en tiempo de pandemia. Hoy en tiempo de tapaboca.
Hoy en tiempo de alcohol, en gel, en la mano continuamente. Hoy en tiempo de aislamiento, en tiempo de cuarentena, en tiempo de caos económico, en tiempo de tanta incertidumbre. Yo creo que Dios está gritando desde el cielo, o Cristo está gritando desde su trono. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están los que ya yo he obrado en su vida? ¿Dónde están? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están tan temerosos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que conocen mi nombre? ¿Dónde están los que conocen mi poder? ¿Dónde están? ¿Por qué están abatidos como aquellos que no tienen esperanza? ¿Por qué están temblando? ¿Por qué están temblando ante la muerte? ¿Por qué están temblando? Y puedo imaginarme al Señor gritando, diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que hemos leído que el Señor abrió el mar rojo en dos? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que leímos que el Señor, mire, los huesos de Eliseo, los huesos de Eliseo por el poder de Dios? Un cadáver nada más tocó con los huesos de Eliseo y resucitó. ¿Dónde están los que me vieron tocar nada más la mano de la suegra de Pedro y la fiebre se fue? ¿Dónde están los que han leído de cómo sané al hijo del centurión? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que han leído Juan 11 y vieron cómo ante una orden que yo le pasé a Lázaro, Lázaro tuvo que salir del sepulcro envendado para obedecer a mi voz? ¿Dónde están aquellos que me vieron llenarle 2 barcas de peces a Pedro cuando había pasado toda la noche sin pescar nada? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que confían en Dios en este siglo XXI? ¿Dónde están? Y ojalá usted desde el otro lado de la pantalla pueda decir, aquí estoy, Señor. Porque yo lo digo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo confío en ti. Yo confío en Dios, hermanos. Confío en Cristo. Confío que no hay nada imposible para Él. Confío que aunque todo esto parezca una locura, confío en que nadie en este momento puede decir que tiene control de nada en esta tierra, ni los presidentes, ni la ONU, ni ningún gobierno. Mi Dios, mi Cristo, tiene control de todas las cosas. Aleluya. Tiene control de todas las cosas. Y terminamos con la parte final, 18-19. El Señor dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Fíjense que precisamente el que regresó era un samaritano. ¿Se acuerdan? De este pueblo enemigo, de este pueblo que tenía ese conflicto continuo con los judíos. Fue el único que volvió a darle gloria a Cristo y a darle gracias por ese milagro. Y a partir de ahí, el versículo 19, con ese hombre allí postrado a los pies del Señor, el Señor le dice a aquel samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado, con V de vaca. Levántate, tu fe te ha salvado, V de vaca. No te ha sanado, no. Tu fe te ha salvado, no sanado. La sanidad la tienes, pero ahora te vas con lo más importante, te vas con la salvación. Hubo otros nueve que se fueron con la sanación. Hubo otros 9 que se fueron con la sanación, porque no es que luego Cristo le quitó la sanación, o Cristo dijo, regrésame mi milagro, o ya no, vuelve tu lepra encima tuyo. No, nada de eso. El Señor no es así. Pero impacta este milagro que 10 fueron sanados de la lepra. 10 fueron sanados de la lepra, pero uno solo, por lo menos hasta este momento de la historia,
No quiero hablar más allá porque más allá no tenemos ninguna documentación de la vida de estos otros 9 personajes. Entonces podemos concluir 10 fueron sanados, pero uno solo irá al cielo. Interesante, ¿no? 10 fueron beneficiados por un milagro de Jesús, pero uno solo fue beneficiado por la obra redentora de Jesús. Y acá es importante que nosotros podamos pensar lo peligroso que es cuando las iglesias en este siglo y el siglo pasado, que es cuando ahora este auge de estos movimientos de sanidad y milagros están cerrando la posibilidad de que la gente también encuentre salvación. Porque si tienes una iglesia y lo llamas el templo de la sanación, ¿de qué cree usted que esa iglesia tiene que hablar continuamente? ¿Cuál es su énfasis? ¿Cuál es su foco? Sanidad, sanidad, sanidad. Todos los domingos, sanidad, sanidad. Los miércoles, sanidad, sanidad. Pero no se predica salvación. No se predica evangelio. No se predica doctrina. ¿Sí me estamos entendiendo, hermanos? Milagro puede recibir mucha gente. Milagro puede recibir mucha gente. Cuestionado de este montón de operaciones que también la mano del enemigo muchas veces está metido en estas cosas, pero también milagros legítimos del Señor. Usted puede recibir un milagro legítimo del Señor y eso no significa que esté en el cielo. Tiene que hacer una profesión de fe. Tiene que confiar en Cristo como Salvador, no solamente como sanador. Fíjense qué interesante que estos hombres le gritaban: Jesús, Rabí, ten misericordia de mí. Pero apenas obtuvieron el milagro, se olvidaron de Jesús, los otros 9. Pero gloria a Dios, uno volvió. Gloria a Dios que uno volvió y no solamente se fue ese día con su milagro, sino que también se fue ese día con su salvación. Y esa es mi intención, hermanos. Al compartir esta serie, quiero finalizar diciéndole: no se conforme solamente con un milagro. No se conforme solamente con un milagro, aunque sea un milagro de Jesús. Porque hay un milagro mayor que cualquier otro milagro que Jesús pueda hacer por usted y se llama salvación. Se llama redención. Y ese milagro ya Cristo lo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Hoy usted y yo solo tenemos que creer, solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador y vivir para Él, caminar como Él anduvo, hermano, santificar nuestras vidas, purificarnos de toda inmundicia, apartarnos de este mundo y caminar en la senda antigua, el sendero angosto. No te conformes con un milagro. Trata de tomar el combo completo si fuera posible. Busca sanidad, pero más importante, busca salvación. La sanidad depende si Dios lo quiere hacer. La sanidad tiene que ver con la soberanía de Dios. Si Dios lo quiere hacer, lo hace. Si Dios lo quiere hacer, porque usted puede orar por algo y no significa que Dios se lo va a conceder. Pablo tenía una enfermedad y Pablo oró más de 3 veces para que el Señor le quitara. Y la respuesta del Señor fue: Pablo, bástate mi gracia. El Señor no puede decir algo similar. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que todo aquel que se acerque a Él, Él no le echa fuera. Todo el que viene por salvación, todo el que viene clamando: Señor, sálvame, ese sí, el Señor no lo va a rechazar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que yo le invito a que, si usted era de aquellos que a lo mejor vivía solo milagro, 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 hermano, no se preocupe por los milagros. Dejemos los milagros al Señor y nosotros busquemos su rostro. Busquemos al que todo lo puede hacer, pero busquémoslo para salvación. Busquémoslo para que nuestra vida espiritual cada día crezca más. Lo demás el Señor se encarga. Lo demás el Señor tiene control.
Mateo capítulo 6, 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué otras cosas? El alimento, la bebida, el hogar, la familia, las cosas de la vida, los conflictos de la vida. Dejemos estas cosas en las manos del Señor y nosotros más bien enfoquémonos en buscar al Señor. Y de esta manera, hermanos, terminamos con esta serie, Los Milagros de Jesús. Espero que haya sido de edificación, espero que haya sido también de nutriente espiritual, porque realmente en este canal, en esto es que nos ocupamos, en crear contenido espiritual, contenido bíblico, para que si usted ya creyó, usted pueda seguir creciendo en esa fe, en la fe que es en Cristo Jesús. Pero también si usted no ha creído, ahí le damos bastante argumento bíblico para que usted no pase un día más sin creer en Jesucristo como Señor y como Salvador. El más grande milagro fue Jesús en la cruz, dando su vida por amor a usted y por amor a mí. No desperdicie la gracia y busca a Jesús mientras tengas vida. Busca al Salvador, busca al Redentor, busca a Cristo. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.